Las señales que emite el volcán de Cumbre Vieja siguen indicando que el proceso eruptivo ha terminado, hasta el punto que los científicos de Involcán se han acercado a uno de los cráteres principales para hacer mediciones de gases que siguen descendiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo uno de los parámetros, el de la deformación del terreno, dio una señal preocupante ayer al registrar una deformación que llegó a los 8 centímetros. Un mal presagio que pasó pronto, aunque continúa el seguimiento en esa zona al sur del volcán, cercana a Gedei. Quedan 4 días para confirmar oficialmente el fin del volcán. Pero el proceso es lento. Aún se observa la emisión de gases en algunos puntos donde incluso el magma sigue siendo incandescente y las autoridades son muy prudentes respecto a las concentraciones de gases nocivos que hayan podido acumularse en espacios cerrados. Mientras se espera la llegada de un frente atlántico para los próximos días, cuando la cantidad de ceniza depositada en las zonas cercanas a la erupción sigue siendo enorme. Bueno, otro asunto del día, el COVID, que definitivamente va a condicionar un año más nuestra forma de celebrar la Navidad. Las familias numerosas van a tener que elegir con quién pasar las fiestas o repartirse los días de celebración, porque ya hay límites a la reunión de personas. El Gobierno de Canarias las limita a 10, al tiempo que insisten en el control de la hostelería. Veremos de qué manera se pueden instaurar estas medidas sin que el gobierno estatal declare el estado de alarma. Y en los Países Bajos han tomado decisiones drásticas, confinamiento estricto, como el de hace casi 2 años para toda su población, que desde el domingo y hasta el 14 de enero va a pasar estas fiestas en su casa. No todos los países han tomado medidas tan restrictivas, pero en general se extienden las limitaciones a todo el territorio europeo. Y eso incluye a algunos de nuestros mejores clientes turísticos. ¿Cómo se están viendo afectadas las reservas hoteleras? Lo vamos a ver también enseguida. Pero antes vamos a centrarnos en el volcán, viendo también que ese COVID se ha convertido en el Grinch de la Navidad un año más. Hablaremos de la pandemia, pero también nos centramos, como decimos, en el volcán que sigue modelando el paisaje de las islas. Les vamos a mostrar una formación geológica propia de un proceso eruptivo. Eso es una sima. Esa que ven, concretamente, ese tremendo hueco, tiene 72 metros de profundidad. Está en La Palma, precisamente, muy cerca del actual volcán. Es la mayor sima conocida en Canarias y se le llama olla de la sima, precisamente. Son cavidades, como lo son los tubos volcánicos, pero menos frecuentes. Bueno, pues hoy hablaremos con un grupo de científicos que ha comprobado que esa formación geológica puede haberse ya formado con la nueva erupción palmera. De hecho, han logrado grabar con dron la salida de esa cavidad, que en La Palma se ha conocido tradicionalmente como caños de fuego y que se encuentra en el edificio volcánico. En La Palma hay catalogadas unas 200 cavidades volcánicas, pero solo 10 son simas de este tipo. Bueno, y ayer Rubén López, vulcanólogo del IGN, nos recordaba que en marzo de este año entró en erupción otro volcán, pero en Islandia. Desde entonces se lo hemos enseñado, es una erupción que apenas ha generado problemas en ese país, solo amenazó alguna carretera y redes de fibra óptica. Se convirtió además en una atracción turística que ha visitado miles de personas. Esta semana los científicos han dado por finalizada esa erupción, 3 meses después de expulsar lava por última vez, aunque desde marzo tuvo varios momentos de inactividad. La comunidad científica insiste en que seguirán vigilando el volcán porque la naturaleza, dicen, es imprevisible. Además, creen muy posible que haya más erupciones cerca en los próximos años. Bueno, precisamente Rubén López nos atiende esta mañana. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta tarde tengo yo un lío con las horas ya. Dicen que si no has comido se tiene que decir buenos días, pero bueno, ya es la 1 de la tarde. Buenas tardes, Rubén. Oye, este volcán, ¿qué diferencia con el de La Palma? Tanto en la duración como en las consecuencias, Sí, la verdad es que sí. Ahora,
bueno, pues seguimos a la espera de que se cumplan los plazos con este volcán que tanto disgusto nos está dando, la verdad. Bueno, los volcanes, por buscar similitudes que se dan en esa zona del planeta, como ese que nos mostrabas tú, ese de Islandia y el de La Palma, ¿hasta qué punto son iguales y hasta qué punto son distintos? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias principales? Bueno, digamos que el nuestro, a ver, la primera diferencia que tiene es que era intermitente, estuvo un tiempo emitiendo lavas, paraba, estuvo un tiempo, paraba, por eso quizá tanta diferencia entre el tiempo que se le ha dado a él y el tiempo que se nos ha dado a nosotros. Nosotros le hemos dado por ahora 10 días y el otro se le ha dado 3 meses, pero ya os digo que es que ahí sí que paró. Por ahora parece que durante los 80 y tantos días que está emitiendo lava, solo paró un ratito que tuvimos tremor prácticamente cero al principio y que fue un taponamiento. Entonces la situación es en ese aspecto bastante diferente. Bueno, pero en todo caso, lo que todo indica en este de La Palma es que va a seguir así, es decir, que este no tiene esa mecánica como el volcán islandés de empezar, arrancar, volver, sino que este definitivamente, por lo menos históricamente es así, una vez se para y pasa un tiempo prudencial, se ha terminado el proceso. En La Palma, sí, es verdad que ha habido, en el San Juan sí que hubo 2 o 3 días donde paró. Además, el San Juan fue muy complicado porque paró, salía por otro sitio, pero era un volcán mucho más breve. Entonces, bueno, creo que en La Palma lo normal hasta ahora, en los poquitos datos que tenemos, es que este volcán, una vez que ya ha acabado, pues no retome y ojalá así sea. Por eso también se le ha dado este plazo. Rubén, incluso hasta tal punto ha parado el volcán que algunos científicos se han podido acercar hasta el cráter, han podido observarlo y lo que observan es que precisamente la desgasificación se está produciendo poco a poco, pero sigue bajando el nivel de gases, lo cual es una magnífica noticia. Efectivamente, ha habido varios compañeros que han acudido a esos cráteres que hay en la parte más superior. Yo solo estuve en uno bastante más alejado de los primeros que dejaron de emitir ya hace tiempo y ahora, bueno, pues sigue ese proceso de gasificación habitual y los parámetros en toda esa zona son buenos. Son los esperables. Por ejemplo, ahora tenemos una sismicidad la más baja y eso es una muy buena señal. Lo único que tenemos ahí un poco más inestable es la deformación que tenemos en 2 estaciones y que habrá que esperar su evolución. Efectivamente, ayer nos daba un pequeño susto la de Gedei concretamente, que llegó a deformarse 8 centímetros, creo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se debe una deformación en ese sentido? ¿Que de repente hay algo que está empujando ahí? Bueno, ahí es hipótesis. La verdad es que la de Gedei en otras ocasiones sí parece haber tenido relación con el magma que iba llegando. Lo que pasa que ahora mismo el volcán no tiene energía y sería complicado que volviera a salir, pero sí que puede tener que ver con la cantidad de magma que iba pasando justo por esa zona, que es la zona que conduce hacia nuestro volcán. Entonces, pues por eso hemos estado muy pendientes. Hoy ha descendido un poco su deformación, aunque no del todo, y estamos a la expectativa para ver qué pasa en las próximas horas, pero en principio pues solo hay deformación, afortunadamente no hay prácticamente sismicidad y eso sí que es una muy buena señal. Muchas personas no entienden que tengan que esperar todavía para acercarse, digamos, a la zona de exclusión, sobre todo las que pueden estar más cercanas y desde bueno, los científicos, los encargados de emergencias advierten de la concentración de gases. ¿Por qué son tan peligrosos esos gases, Rubén? Los gases pueden llegar a ser letales. Los gases ahora mismo es lo que más nos preocupa. Yo he estado en esa zona, particularmente en Las Manchas, que llevan mucho tiempo cerrado y que ahí hay zonas muy alejadas de las coladas de lava y dice, ¿por qué no puedo pasar yo ahí ya? Pues porque puede haber emisiones de gases, puede haber una bolsa de gas, puede que cerca de las paredes o dentro de las casas siga habiendo gases y aparte hay otro problema, si de repente ocurriera cualquier evento, la zona de Las Manchas tiene una capa de ceniza de más de 1 metro en algunas zonas. Es muy difícil evacuar. Entonces, la zona de exclusión, porque haya acabado la erupción estrictamente, no implica que la zona de exclusión se vaya a abrir, puesto que ha sido una erupción y sigue siendo con bastantes peligros asociados. Entonces, como lo que queremos es disminuir el riesgo hasta el cero,
por ahora hay que proteger esa zona, vamos, hay que proteger a las personas de que en esa zona se puedan encontrar, sobre todo esos gases, porque un dióxido de carbono o un monóxido de carbono, si hay mucha concentración, puede ser letal. Entonces hay que tener mucha precaución. Lo hemos visto en la bombilla hace unos días, que ha tenido unas altísimas concentraciones de gases. Por eso, por ahora, hay que esperar y hay que esperar un tiempo todavía. Sí, sobre todo hay que tener cuidado en espacios que hayan estado cerrados, ¿verdad? Porque ahí puede haberse acumulado. Incluso tengo entendido, no sé si tendrás conocimiento de eso, de que bueno, días atrás se han encontrado algunos animales, unos gatos, unos pájaros que han muerto precisamente al exponerse a esos gases. Sí, creo que eso fue en la zona más baja, cerca de la bombilla, el Charcón, toda esa zona, aparecieron varios animales, sobre todo por la alta concentración de dióxido y monóxido de carbono. Entonces, también en algunos puntos hemos tenido valores altos de arsénico en algunas ocasiones, o dióxido de azufre, que el dióxido ahora está mucho más bajo, pero que son gases muy nocivos y letales en determinadas concentraciones. Por eso, aunque la erupción ahora mismo no emita lavas, no emita piroclastos, tenemos un grave problema aún, y por eso hay que aplicar toda la prudencia posible, y por ahora la zona de exclusión tiene que guardar un tiempo prudencial. Creo que era importante destacar esta parte, este peligro que puede representar el de los gases, Rubén. Oye, y otra cuestión, no sé si te pongo en un aprieto, pero ¿tú sabes qué pasa con las concentraciones de cenizas en otras erupciones parecidas? Es decir, ¿cómo desaparece esa concentración de ceniza? Porque sobre todo en la zona sur hemos visto montañas de ceniza que no sabemos si después se va naturalmente incorporando a la tierra, si disuelven en ella de alguna manera o la lluvia los arrastra y se la lleva. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Pues un poco de todo. La erosión se la va llevando, mucha acabará en el mar, mucha, pero hay zonas, es que hay tantísima ceniza que habrá que ver qué hacer con ella. Hablaron incluso de rellenar una playa en Tenerife, creo recordar, en la Orotava. Entonces, habría que ver si se utiliza como árido en alguna construcción, o si se le puede dar algún uso, o directamente se quedará apartada en montañas hasta que, bueno, pues se le pueda dar salida. Pero la verdad es que la cantidad de ceniza, sobre todo desde Las Manchas hasta Fuencaliente, es enorme, y en la parte más alta muchísima ceniza. Sí. Y ahora mismo esa ceniza no es buena. Y lo hemos podido comprobar, que son montañas de ceniza y que nos llamaban muchísimo la atención. Bueno, Rubén, quedan 4 días, ¿no?, para certificar la muerte de este volcán, o por lo menos el fin de este proceso eruptivo. Habrá que estar atento a que no cambie ningún parámetro, pero difícil sería que lo hiciera porque ningún proceso documentado lo ha hecho antes, ¿verdad? Documentado, es decir, sí que ha habido erupciones. Sí, después de 6 días parado, de 7 días parado, sí. Sí, creo recordar la de Taotihuacán, creo que sí. Es que estoy hablando de cabeza, no me la sé, pero ha habido alguna que sí. Bueno. Entonces, de 3 días, sí, la de San Juan. Sí. Pasa que, la del Tao era más longeva. Lo que tenemos que ver es que no cambie nada. Sobre todo la sismicidad nos da una clave muy importante. La sismicidad prácticamente ha desaparecido, y muy pendientes de esas deformaciones, porque las deformaciones sí han cambiado y hay que estar hay que verlas. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Cuidado que te están robando el maletero del coche, Rubén. Atento. Gracias por atendernos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues estamos viendo que estas horas son importantes, aunque no hay que fiarse al 100%, hay que seguir prestando atención a la evolución de este volcán, que permanece en letargo, y así creemos que va a estar y deseamos que esté. Pero con la erupción a pocas horas, a 4 días prácticamente de darse por finalizada oficialmente, las preocupaciones son otras. La lluvia, por ejemplo, que hasta el momento ha caído en el este de La Palma sin demasiada fuerza. Magali Cáceres, llega un frente atlántico. ¿Qué podría ocurrir si lloviera con consistencia sobre toda la zona cubierta de ceniza? Bueno, pues esa duda es la que nos va a solventar dentro de unos instantes alguien que lleva muchos años pensando en lo que podría ocurrir en esta dorsal de Cumbre Vieja. Nosotros nos hemos venido aquí al centro de visitantes de la caldera de Taburiente para estar delante de una maqueta de la isla de La Palma. No es una perfecta escala, pero podemos hacernos una idea de la mano de Isidro Brito, que es quien va a ayudarnos. Isidro, ¿qué pasaría? Están llegando las lluvias, unas lluvias que hoy han dado un susto por lo del tremor, que por
lo visto, parecía que volvía a haber actividad y era el agua que viene por el barranco de las Angustias. ¿Puede ocurrir esto, por lo visto? Sí, buenos días. Resulta que después de un incendio forestal o de un volcán en este caso, pues está claro que va a afectar a la caída de ceniza o la generación de ceniza en el caso de un incendio, va a afectar a la permeabilidad del suelo. Está claro que si tenemos poca permeabilidad, pues esas aguas pueden provocar daño, se pueden producir riadas. Eso sucedió a raíz de la erupción de 1949 del volcán de San Juan, que luego ya 8 años después, en el año 57, se produjeron riadas muy fuertes, pero no solo en el 57, sino en el mismo año, en el 49, en diciembre, ya hubo problemas de corte de carretera, en el 50, en el 53, en el 56. O sea, es una cosa que puede suceder, pero para ello es necesario que las intensidades sean bastante grandes. Señálanos, Isidro, la zona aproximada donde se ha producido ahora mismo el volcán para que nuestros telespectadores se vayan situando. Sí, bueno, el volcán aproximadamente empezó por esta zona de aquí y sus lavas discurrieron y afectaron pues al sur de la montaña de Todoque y de la laguna, formaron el delta lábico aquí al norte de la punta del volcán. Entonces, bueno, la suerte, por así decirlo, es que por encima de este volcán la red hidrológica prácticamente no está desarrollada. Entonces, pues no modificó el discurrir de barrancos preexistentes. O sea, realmente al sur sí que está el barranco de Tamanca, el barranco de los Hombres que va por Gedei. Entonces, ese problema, por así decirlo, no lo tenemos. O sea, no tenemos un barranco que se fuera a modificar y ahora que tuviera que cambiar el curso por el volcán. Otra cosa son las cenizas, que las cenizas sí que está claro que va a ser más impermeable el suelo, y si tenemos altas intensidades, o sea, que caiga mucha lluvia a la vez, pues entonces sí que nos podría dar algún tipo de problema. Ese sería el problema, mucha lluvia, mucha intensidad, mucha agua en el mismo momento, ¿verdad? Exactamente. No tanto la cantidad, que la cantidad se puede distribuir a lo largo de todo el día, sino que en unas pocas horas caiga mucha agua. O sea, estamos hablando a lo mejor de 100, 200 litros por metro cuadrado, pero eso en un tiempo de a lo mejor 2, 3, 4 horas. Entonces eso sí que realmente podría producir problemas de aterramiento, daño a infraestructuras, etcétera. Ya ven ustedes esta maqueta de la que les hablábamos, no es una maqueta que esté a perfecta escala, pero se puede intuir esa zona donde ha surgido, es la zona de Cabeza de Vaca y cómo discurrían esas coladas aquí entre las dos montañas, que eso sí que nos sigue sirviendo de referencia, pero esto ha cambiado mucho, la orografía y la cartografía que va a haber que cambiar, ¿verdad, Isidro? Sí, está claro que ha modificado totalmente esa zona, o sea que ya no tiene nada que ver con lo que nosotros conocíamos antes. Afortunadamente lo que comentó, o sea que no había barrancos preexistentes, entonces bueno, se supone que las riadas, en caso de serlas, deberían ser localizadas, en carreteras, infraestructuras y además asociados a fuerte intensidad, o sea, fuerte intensidad de lluvia. O sea que mientras llueva de forma calmada no tenemos por qué preocuparnos, y de llegar a ocurrir pues algún deslizamiento de esas cenizas, lo que sea, toda la zona que se vería afectada en principio es precisamente la zona que sigue evacuada, me decía. Sí, actualmente, pues bueno, en caso de que caigan fuertes lluvias, pues toda la zona de Las Manchas, Puerto Nao, El Remo, ahora mismo están evacuadas, o sea que el problema que podría ser para las personas que viven ahí, pues no lo tendríamos porque realmente está evacuado. En caso de que, porque en el año 49 fue la erupción de San Juan y 8 años después se produjeron las fuertes riadas, estamos hablando de mucho tiempo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es en caso de que en los inviernos posteriores a se produjeran así, los modelos dieran que pueda haber altas intensidades, pues entonces sí que había que plantearse pues temas de evacuaciones, de aviso a la población, porque realmente vamos a tener este problema durante varios años. Muchísimas gracias, Isidro Brito, por habernos atendido y habernos ilustrado ante esta maqueta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues de momento las lluvias no han sido demasiado intensas en la isla de La Palma, tampoco durante los años anteriores, así que vamos a seguir esperando que ahora, en años posteriores, llueva, porque hace mucha falta que llueva, pero que sea de una forma calmada. Las escorrentías son un peligro y un temor, depende de la fuerza de la lluvia, efectivamente, Magali. Y vamos a ver ahora mismo
¿Cómo están las coladas en la isla de La Palma con este dron de Radio Televisión Canaria que continúa con sus vuelos, como hemos venido haciendo durante todo este periodo eruptivo, pero ahora viendo ya cómo esas lavas no avanzan, esas lavas ya paradas y cómo han quedado en esta manera, y vemos como algunos brazos se han desgajado de la colada principal, como caprichosamente han sepultado de repente algunas casas y han dejado justo al lado a otras sin tocar. Bueno, habrá que ver cómo quedan estas casas de aisladas y cómo se puede volver a conectar con ellas, bien pues por carretera, y además pues hacer las conexiones de luz, de agua que sean necesarias para que puedan volver a ser habitables las que no se hayan visto dañadas en su estructura. Evidentemente, para todo ese todavía faltará un periodo de tiempo, sobre todo las que estén más cerca, las que hayan sido más afectadas por la erupción o que se han visto más cerca de la colada, mientras que para las otras pues suponemos que el periodo de vuelta, de revisión sea más breve, aunque ahora todo está centrado en los gases, en la posibilidad de que en esas casas cerradas se haya acumulado algún tipo de gas, y ahí está puesta toda la precaución de los servicios de emergencia, que insisten a las personas que ya ven con impaciencia el momento de volver a sus casas, lógicamente, por otra parte, en que hay que tener cuidado con esa concentración de gases. Es el vuelo del dron, ahí estamos llegando prácticamente hasta la cumbre, hemos visto cómo se divide, no sabemos qué colada es esta, puede que sea la que está en medio, entre la colada que está que llegó casi al norte de la montaña de La Laguna, y la que está más justo al sur de esa. Bueno, ahí vemos cómo va evolucionando esta inmensa masa de terreno, eso sí que hay que decirlo, es enorme la cantidad de lava que se ha depositado y la cantidad de terreno que ha afectado en esta erupción, que es la mayor en la isla de La Palma de los últimos años, la mayor que se ha datado en los últimos 200 años, y además una de las más largas de Canarias, la más quinta en concreto en las islas en mayor tiempo de erupción y destrucción de inmuebles y bienes. Se percibe también en ese vuelo la limpieza del aire, no hay ceniza en suspensión y las aerolíneas van poco a poco recuperando la operatividad que tenían con La Palma antes de la erupción volcánica. Nacho Cabrera. Sí, primero era Air Canary Flight quien retomaba toda esa operativa previa al 19 de septiembre en concreto. Ha vuelto a volar sus 4 frecuencias diarias, 8 vuelos de ida y vuelta con Tenerife Norte, con la isla de Tenerife, y hoy ha hecho lo mismo, hoy ha hecho lo propio Binter Canarias, quien también retoma esa operativa que tenía previa al comienzo de este proceso eruptivo. En concreto van a ser 16 operaciones, 8 frecuencias, la mayoría de ellas con Tenerife Norte, pero también la conexión directa con la isla de Gran Canaria. Todo ello después de lo que acabas de comentar, Roberto, de que después de que la ceniza no sea una amenaza ni siquiera para volar de noche. Por ello también Binter Canarias va a retomar esos vuelos nocturnos más allá de las 6 de la tarde, más allá de la puesta de sol. Y el Cabildo abre un plazo para solicitar, Nacho, las ayudas al alojamiento para los estudiantes universitarios palmeros afectados por la erupción. Sí, podrán solicitar esas ayudas todos aquellos estudiantes universitarios de la isla de La Palma afectados por este proceso eruptivo que tengan una plaza alojativa adscrita a algunas de las residencias universitarias o de los colegios mayores de las 2 universidades públicas canarias, concretamente con los colegios mayores de San Fernando, Santa María y San Agustín, y la residencia universitaria Parque de las Islas en la isla de Tenerife, y la residencia universitaria de Tafira, la de Las Palmas, o los apartamentos universitarios de Tafira en la isla de Gran Canaria. Estas solicitudes se pueden desarrollar hasta el próximo 18 de enero del próximo año de 2022 y se pueden hacer a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Cabildo de La Palma o su sede electrónica. Nacho, también continúan las muestras solidarias con los afectados por el volcán. Por ejemplo, este fin de semana varias pruebas deportivas destinadas a recaudar fondos para La Palma. Sí, una de ellas aquí en Canarias, en el municipio Gran Canario de Teror, que llevaba a cabo, que celebraba la cicloturista, la 7ª edición de la cicloturista, en la que participaron casi 400 personas, y en la que una prueba en la que llevaba un lema claro, un lema de pedales por La Palma. Bueno, pues en esa prueba se ha logrado recaudar 6.170 euros que se van a donar ahora a esos afectados por esta erupción volcánica, más concretamente al municipio de El Paso, uno de los 3 municipios afectados, ya que el municipio
municipio Gran Canaria de Teror, la Villa Mariana, está hermanado con el municipio de El Paso en la isla de La Palma. Y otra prueba también, otra carrera solidaria, la que vimos por las calles de la capital de España, por las calles de Madrid, más concretamente por el Paseo de la Castellana, esa arteria principal. Bueno, pues lo están viendo en la imagen, miles de personas participaron en esa carrera solidaria para recaudar fondos para los afectados y como están viendo en la imagen solo había un requisito para poder participar, ir con un atuendo navideño, ir vestido de Papá Noel. Bueno, apropiado para estas fechas. Por otro lado, también se están, como ven, multiplicando los actos para ayudar a La Palma desde todos los ámbitos. Precisamente a esa isla vuelve, porque allí nació el Festival Starmus, capaz de reunir en sus ediciones a premios Nobel, astronautas y científicos con dos ingredientes básicos, la música y la ciencia espacial. Además, el año que viene, el festival va a sumar esfuerzos para que el telescopio TMT se instale finalmente en Canarias. Vamos a hablar con Garik Israelian, que es el fundador de ese festival. Hola, Garik, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. ¿Ya tienen fecha y cartel para ese festival? No, todavía no tenemos ni fecha ni cartel porque es muy reciente. Es que nos avisaron realmente hace menos de una semana que van a financiar el Starmus. Sí, por eso no nos ha dado tiempo ni pensar ni de cartel ni de las fechas. Pero ahora es lo que tenemos que hacer muy rápido, formalizar esto con unos convenios, unos contratos y tal. Y justo después de las fiestas empezar ya a trabajar muy duro, muy rápido, muy eficiente para sacar ese festival en menos de un año, realmente en unos meses, en 6 meses o 5, 6, 7 meses. Bueno, que debe ser difícil porque estamos hablando de invitados de primer nivel, además en ámbitos tan distintos como el de la ciencia y el de la música, ¿verdad? Sí, es muy difícil, tenemos un poco de experiencia parecido, no tan difícil como este, pero el festival en Noruega nosotros montamos casi en 8 meses. Lo montamos en 8 o 9 meses. Eso parecido, o igual que un poco más rápido, pero por la misma línea, ¿no? Oye, Gary, pero a lo mejor, en menos de un año. A lo mejor este año, fíjate, el volcán que tanto daño ha hecho también puede funcionar como reclamo, porque a lo mejor quien no conozca La Palma habrá oído hablar de ella estos días y quien la conozca además tiene como un aliciente más de venir, ¿verdad? Sí, por supuesto, eso ayudará, pero las fechas, claro, si la gente tiene compromisos, pues es un poco difícil. Pero sí, vamos a trabajar muy duro, muy duro para sacar adelante. Además, ese Starmus va a ser diferente. Ya sabes que cada vez que un Starmus es mejor que el anterior. Entonces también tenemos un reto. Ahora tenemos que hacer algo mejor que hemos hecho en Suiza y también se pone más difícil. Y ese festival también va a ser para el pueblo, para toda la isla, para La Palma. Entonces no vamos a enfocar ponentes y artistas solamente en un sitio, sino a abrir las puertas y llevar astronautas, premios Nobel en colegios, Tazacorte, Fuencaliente y Los Llanos. Entonces abrir las puertas del Starmus, ¿no? Hacer más un festival para toda La Palma, ¿no? O sea, que no quede circunscrito una sede, sino que, digamos, se expanda. Sí, una sede central, pero también expandir por varias zonas con actividades, ¿no? Hacer cosas, mesas, discusiones, reuniones con científicos de primer nivel en colegios, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cosas, que eso es lo que queremos hacer. Y también concierto, pensamos un concierto en Tazacorte, en Puerto, además hacer, por supuesto, en Roque de los Muchachos, pues un poco más ambicioso y diferente, ¿no? Para La Palma. Oye, un gran apoyo a La Palma. Por ser también un poco interesados, Gary, claro, van a llegar aquí personas de los más influyentes en el sector, en el mundo de la ciencia, de la observación del espacio, y hay una decisión ahí pendiente con la instalación del TMT en la isla de La Palma. Algo se podrá hacer. Sí, yo estoy seguro que eso ayudará mucho. El Starmus ayudará mucho
para poner TMT en La Palma. Hay varios mecanismos de ayuda. Por supuesto, es promoción, que todo el mundo conoce La Palma a través de YouTube, el concierto, etc. Pero también estas cosas, relaciones entre organismos y humanos cuentan mucho. Sí. Cuando es sacar un proyecto adelante, ¿no? Sí. Entonces yo siempre pienso que llevar a esos personajes que toman esas decisiones y miembros de organizaciones a La Palma es fundamental, que tienen que conocer La Palma. Bueno, sí, pues sí, otra utilidad más para ese festival, que ya nos contarás cuándo es, Gary, y ya muy nos pronto, contarás quién viene. ¿No ¿Tienes alguien en mente? Alguien que a lo mejor ya ha dicho, sí, cuenta conmigo cuando sea que yo voy a ir. Sí tenemos muchos, pero yo prefiero dentro de, no sé, un mes, creo que en un mes ya sacar un cartel. Bueno, pues estaremos ansiosos esperando para saberlo. Gary, mucha suerte y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí está, ese festival Starmus, ya ven, con esa doble finalidad, también ayudar a la instalación del TMT en la isla de La Palma, ese telescopio. Vamos a ver cómo está la situación. No podemos ver ese dron volando ahora mismo de las imágenes que nos estaba dando, pero sí podemos contarles un caso de éxito desde que comenzara la erupción de La Palma, porque hay muchos sectores que se han visto afectados económicamente, pero también lo ha habido que ha tenido suerte. Mire, por ejemplo, una bodega que lo ha vendido todo. El vino Cumbre Vieja, una mezcla de 7 uvas diferentes que se lleva elaborando en La Palma desde 2019 y que desde la bodega confirman que a día de hoy el suministro está agotado. A pesar del drama social, la fortuna le ha sonreído a Bodegas Ceneguía. La erupción ha generado un empuje económico sin precedentes. El Cumbre Vieja, embotellado desde hace casi 3 años, se ha agotado. El nombre ha significado un reclamo para el consumidor y para el sector de la restauración. Pues fue a partir del volcán cuando resurgió, digamos, el nombre de Cumbre Vieja, pues en todas las noticias y en todas las publicaciones escritas, ¿no? Apareció este nombre y este vino, pues parece que al llamarse Cumbre Vieja, pues resultó atractivo, digamos, para el cliente, y bueno, a partir de ahí fue un boom de salida impresionante, ¿no? De hecho, estaba totalmente agotado. La demanda de este tinto se ha disparado y en apenas 6 semanas ya no quedan existencias en el mercado. Según su enólogo, la ceniza volcánica ha enriquecido las viñas. La ceniza volcánica, el picón, la lapille, que expulsan los volcanes, concretamente este último, el de Cumbre Vieja, ¿no? que bueno, ha estado 80 y pico días en erupción, pues toda esa ceniza que aparentemente ha destruido, aparentemente no, y ha destruido, también ha construido un subsuelo que es muy fértil para la planta, en este caso la vid. Un empuje económico para un sector que constituye la primera fuente de ingresos de la isla. Bueno, pues ya ven, Cumbre Vieja. Y eso que el volcán todavía no tiene nombre oficial, pero así es como nos referimos a él, y esa denominación parece que ha triunfado. Ojalá muchas empresas más sigan el ejemplo y la suerte de esta que acabamos de ver. Una pausa y volvemos. El dichoso COVID nos va a aguar una vez más las Navidades. Con la tasa de contagio disparada, las autoridades tratan de limitar los contactos, aunque la eficacia de las vacunas está siendo, es verdad, que la presión en hospitales sea menor que en oleadas anteriores. Datos de España. A esta hora, Miguel Vega. Sí, el Ministerio de Sanidad ha notificado tras este fin de semana más de 79.700 nuevas infecciones, 85 fallecidos, y la incidencia acumulada sigue subiendo y repunta 85 puntos y se sitúa en 609 casos por 100.000 habitantes. Sigue subiendo la ocupación en las unidades de críticos y ya se sitúa por encima de ese 15%. También las camas hospitalarias suben muy lentamente y se sitúan por encima del 6%. Esto ha obligado a muchas comunidades autónomas a implementar y a doblegar todas las restricciones para intentar frenar esta sexta ola a muy pocas horas de la Navidad. Por ejemplo, Cataluña hace tan solo unos minutos ha pedido al Gobierno central unificar todas las restricciones y activar los fondos COVID. Esta misma comunidad autónoma ha pedido a su Tribunal Superior de Justicia que avale el toque de queda desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, que también limite las reuniones a 10 personas y el cierre del ocio nocturno. Pero también comunidades como Canarias han implementado
implantado ese pasaporte COVID, sobre todo Andalucía, Baleares, Cantabria, Euskadi y Comunidad Valenciana. Andalucía también, junto con Galicia, han pedido al Gobierno central que se vuelva a poner la obligatoriedad de la mascarilla en todos los espacios públicos. Todo para frenar una sexta ola que sigue golpeando a nuestro país a muy pocas horas de las fiestas navideñas. La Comisión de Salud Pública se reúne este martes en plena sexta ola y a escasas horas de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Con datos disparados, España se enfrenta a una oleada de contagios. La incidencia acumulada supera ya los 600 casos por cada 100.000 habitantes. El mapa nacional refleja que solo 3 territorios están en riesgo alto, mientras que los restantes se encuentran en riesgo máximo de transmisión. Es la tasa más elevada desde el pasado 6 de agosto. Navarra y País Vasco continúan registrando los peores datos de la pandemia, con 1.394 y 1.124 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia en los menores de 12 años y que ya han empezado a vacunarse se encuentra en el máximo nivel de riesgo, con 776 casos por cada 100.000 habitantes, y los ciudadanos entre 20 y 59 continúan en riesgo alto. Otro indicador es la ocupación de las UCI, a un 15,5%, lo que supone un riesgo alto según el semáforo sanitario. La peor situación se da en Cataluña y Melilla, mientras la mirada se centra en la vacunación, que no esteriliza pero sí protege de posibles complicaciones. El 72% de los mayores de 60 años ya han recibido la dosis de refuerzo y la vacunación pediátrica sigue a buen ritmo. En menos de una semana, el 11,2% de los niños y niñas ya han recibido la primera dosis. Aquí en Canarias el Gobierno también anuncia limitaciones, Miguel, que podría ampliar además en los próximos días. Sí, porque una jornada más seguimos por encima de los 1.000 contagios diarios. En la última jornada, la Consejería de Sanidad ha notificado 1.171 nuevas infecciones, 4 fallecidos. La incidencia acumulada se sitúa en 565 casos. La ocupación en las unidades de críticos sigue por encima, subiendo, y ya se sitúa por encima de ese 13%, y los hospitales también por encima del 6%. Esto ha obligado al Gobierno de Canarias a implementar las restricciones de cara a la Navidad, aunque flexibiliza tanto en la fase 2 como en la fase 3 las reuniones de ámbito familiar a 10 personas. La restauración, siempre y cuando no se presente ese pasaporte COVID, queda limitada a 8 personas, pero también el certificado COVID será obligatorio en la restauración y en el ocio cuando reciba el aval por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Bueno, pues Antonio Oliveras, viceconsejero de Presidencia, ya nos acompaña. ¿Qué tal, señor Olivera? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, recapitulando, en principio, solo Nochebuena y Navidad en islas con niveles 2 y 3. ¿Por qué no más allá? ¿Por qué no se incluye también fin de año, las fiestas de Reyes, que también reúne a muchísimas personas? Bueno, estuvimos debatiendo precisamente esa cuestión porque el año pasado, cuando también aprobamos pues unos, grupos especiales en esta fecha, se incluyó hasta Reyes, pero lo cierto es que la evolución reciente de la pandemia está demostrando pues, una trayectoria que va variando con el paso de los días, y por lo tanto era muy importante no tomar decisiones que comprometieran demasiado tiempo en adelante. Tenemos también mañana una importante reunión, una conferencia de presidentes en la que se van a abordar también asuntos importantes, y parecía que lo más sensato era tomar las decisiones con la información que tenemos hoy para el día 24 y 25, y a partir de la información que se vaya recopilando a partir de los próximos días, poder ir fijando algún criterio también singular para fin de año, para Año Nuevo y también para las fiestas de Reyes. En el caso de la hostelería, aportando el certificado COVID, se puede ampliar el número de comensales. ¿En los hogares también, si están todos vacunados, se puede ampliar de alguna manera el número de personas que estén ahí? En el ámbito privado, porque esta condición especial de 10 personas como máximo, en el ámbito privado lo hemos aplicado a nivel 2, a nivel 3, como bien explicabas, y aquí en esos ámbitos no es obligatorio el uso de la vacunación o acreditar la vacunación, pero sí que lo ponemos como un elemento recomendable. No solo la vacunación, sino también, lógicamente, todas las medidas de prevención e higiene que vienen siendo habituales y que llevamos pues recomendando desde el inicio de esta pandemia.
la higiene de manos, la distancia adecuada, no compartir pues los utensilios para comer, diferentes medidas que son útiles desde el inicio de la pandemia y que por lo tanto recomendamos, no obligamos, no podemos obligar, pero sí recomendamos que se sigan, ¿no? Estos requisitos, a diferencia de en el ámbito público, en la hostelería, en la restauración, que digamos que pueden ampliar número de grupos o el tamaño del grupo en función de la aplicación de esta cuestión, pues digamos no está vinculado a este acuerdo. Este acuerdo solo afecta al ámbito familiar, al ámbito privado, son de 10 personas en el nivel 2 y el nivel 3, y lo que sí hacemos es recomendar al máximo las medidas de prevención y ser cuidadosos con todos los elementos, porque estamos viendo que en esta ola la pandemia, la variante nueva, la Omicron, está siendo muy contagiosa y por lo tanto hay que extremar las precauciones. Eso es indudable. También digamos las resistencias que ponen los tribunales a adoptar determinadas medidas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias limitaba mucho las posibilidades de restricción del Gobierno. ¿Qué respaldo legal tienen ustedes para obligar a que en el ámbito privado las celebraciones no superen los 10 comensales? Bueno, lógicamente es una de las cuestiones que inicialmente, la limitación de los grupos de interacción social, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias viene ratificando y avalando desde el inicio, desde que empezamos con este criterio, con esta, digamos, elemento de cogobernanza, y la determinación de grupos máximos ha venido avalada desde ese inicio, ¿no? Esta es una excepción en estas dos fechas. Los grupos máximos en nivel 2 es de 8 personas, en nivel 3 es de 6 personas, y por lo tanto esta medida es una medida de flexibilización muy determinada en estas fechas que son tan significativas, tan importantes en el ámbito familiar. Pero pueden, señor Olivera, ¿pueden obligar a que no haya más de 10 personas celebrando una fiesta de Navidad en los hogares desde el Gobierno de Canarias? Lógicamente, si excediera ese número, pudieran, digamos, ser sancionadas las familias que no respetaran ese requisito. Como digo, en condiciones, digamos, en cualquier otro día que no fueran en estas fechas tan señaladas. En nivel 3 ahora mismo el grupo máximo es de 6 personas, por lo tanto, lo que estaríamos, digamos, ahí buscando es una relajación puntual de ese grupo para esta fiesta tan específica. Mañana hay reunión de sanidad de las comunidades autónomas con el Gobierno estatal. ¿Cuáles son las aportaciones que va a hacer Canarias? ¿Qué va a pedir Canarias que se implemente ahora mismo en la estrategia frente al COVID? Lo cierto, mañana es una conferencia de presidentes, por lo tanto participarán los presidentes de todas las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno de España. En ese marco se van a plantear propuestas concretas, ideas que ayuden a hacer frente a los retos que está suponiendo esta nueva ola. Canarias está trabajando, los servicios de salud pública, los servicios de sanidad, están trabajando en elevar propuestas que puedan ser compartidas, que sean útiles, y el miércoles, pues, lógicamente, no quiero adelantar, mañana se expondrán esas propuestas de las que esperamos dar cuenta a la finalización de ese encuentro. Cataluña está proponiendo medidas drásticas, desde toque de queda hasta mascarillas en exteriores. Otras comunidades, como acabamos de ver, pues se limitan precisamente solo a lo mejor a las mascarillas en exteriores. Cataluña también al cierre de locales de ocio. ¿Ustedes apoyarían alguna de esas 3 medidas? Bueno, nosotros estamos haciendo una evaluación diaria y un seguimiento muy estrecho de cómo va evolucionando las condiciones. Hasta ahora siempre hemos actuado igual. Hemos buscado ir haciendo un análisis lo más día a día posible y tratar de ir tomando decisiones que sean proporcionales a las amenazas que tenemos presentes, a la amenaza de la pandemia. Y en ese sentido tratamos siempre de adelantarnos, ir un poco por delante de esas necesidades. Hasta la fecha hemos identificado la relevancia que han tenido las medidas que se han ido adoptando. Es verdad que en Canarias la incidencia
es menor que en el resto de España y que en otros países europeos que han ido más allá en sus medidas restrictivas, y nosotros pues estamos adaptando continuamente pues las decisiones que adoptamos, ¿no? Nosotros, digamos, de cara a los próximos días, a las próximas decisiones, vamos a hacer seguimiento, y en caso de que es lo previsible, que las cifras puedan ir empeorando en los próximos días, pues iremos incorporando nuevas medidas restrictivas, y además trataremos de hacerlo en el marco de esa coordinación y esa cogobernanza que se ha establecido entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España. ¿Cree que esa gobernanza está funcionando desde el Gobierno de Canarias? Porque todas las medidas que han necesitado las han tenido que solicitar a los tribunales en todas las comunidades. ¿Echa de menos una ley de pandemia que hubiese facilitado ese proceso? Bueno, en principio creo que la gestión de la pandemia pues adolece de los elementos típicos, ¿no?, que podemos identificar a posteriori, ¿no? Siempre todo más fácil a posteriori valorar si se podían haber hecho mejor las cosas desde el inicio, ¿no? Creo que España ha hecho una apuesta muy concreta por la vacunación y por la apuesta por la vacunación. El avance de la vacunación está teniendo unas consecuencias muy directas en el ámbito de que el importante número de contagios que estamos viviendo, Canarias con cifras que no habíamos visto en otros momentos de la pandemia, no se esté reflejando tanto en mortalidad y en morbilidad, al menos de la tipología más grave. Creo que eso es una buena decisión que no han seguido de forma igual otros países europeos, y por lo tanto en este sentido se ha aceptado. Y después creo que hay que comprender y entender que el Estado español es un Estado que está muy descentralizado, las comunidades autónomas tienen amplias competencias, especialmente en materia de sanidad, y que era lógico entender que las comunidades autónomas quisieran tener esa autonomía para poder aplicar las medidas de forma proporcional a sus propias circunstancias. Hemos visto que durante la pandemia pues se producen diferencias, y en las comunidades autónomas que están en situación mucho más compleja, otras que están mejor, las incidencias a veces se deben a factores diferenciados, y por lo tanto tener esa capacidad de adaptarse a las necesidades propias de cada comunidad autónoma creo que es positivo, ¿no? En cualquier caso, creo que es muy importante y facilitaría bastante la gestión si se pudieran incorporar algunos elementos de forma más centralizada. Así lo hemos expresado, por ejemplo, el certificado COVID obligatorio, si se estableciera a nivel nacional, creemos que pudiera ser o hubiera sido más sencillo y no tener cada comunidad autónoma que ir pidiendo esa ratificación judicial en cada uno de los territorios, porque al final se ha acabado imponiendo, ¿no?, en todas las regiones de España. Bueno, pues estaremos atentos a esa reunión, a esa conferencia de presidentes de mañana, a ver cuáles son las propuestas finalmente que Canarias eleva al resto de comunidades y al Gobierno estatal. Señor Olivera, le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, mientras tanto, los niños comienzan a recibir las primeras dosis de la vacuna. Gran parte de Europa sigue administrando las dosis de refuerzo, también para intentar frenar el aumento de contagios y para evitar que Omicron provoque un aumento de casos graves que saturen finalmente los sistemas sanitarios. Pero, Miguel, también muchos países refuerzan sus medidas de control. Sí, entre otras cosas, la Unión Europea acaba de aprobar que el pasaporte COVID digital tenga una caducidad de 9 meses y por lo tanto sea necesario esa tercera dosis de refuerzo. Pero otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, ha prohibido y recomienda no viajar a España ante esa subida de la incidencia acumulada de los últimos días. Marruecos cierra por completo sus fronteras. Italia exige el pasaporte digital, pero también una prueba negativa, aunque se tenga la pauta completa. Francia y Alemania cierran sus fronteras a todos los viajeros que vengan de Reino Unido ante esa subida de contagios, sobre todo también de la expansión de la variante Omicron en el Reino Unido. Y también Países Bajos, lo hemos venido contando, ha decretado un confinamiento nacional hasta después de las fiestas navideñas. Omicron avanza y se ha convertido en la gran amenaza mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, ya se ha detectado en 89 países y para evitar que siga expandiéndose, muchos son los gobiernos que cierran fronteras.
Reino Unido ha detectado 12.000 casos de esta mutación y sigue con los contagios al alza. Más del 50% de las nuevas infecciones en Londres son de Omicron. Ahora no descarta implantar nuevas restricciones en el país. Acordamos que de ahora en adelante deberíamos mantener los datos bajo revisión constante, seguirlos hora tras hora, y desafortunadamente debo decirle a la gente que tendremos que estudiar la posibilidad de tomar más medidas para proteger a las personas y proteger la salud pública, para proteger nuestro servicio de salud nacional. Alemania, que ha prohibido la entrada de viajeros procedentes de Reino Unido, ahora incluso se plantea prohibir las reuniones familiares o privadas y el acceso a la restauración a los no vacunados. El ocio nocturno permanecerá cerrado. También habrá restricciones sobre los contactos personales para que estemos bien preparados cuando la nueva variante del virus se propague por Europa. Austria, tras finalizar su confinamiento nacional, impone también estrictos controles en puertos y aeropuertos. Los residentes que vuelvan al país deberán presentar pasaporte y prueba negativa. Los no vacunados tendrán que guardar cuarentena de 10 días. Israel, por su parte, incluye a Estados Unidos en su lista de 50 países sobre los que se necesita un permiso especial para volar. Sin él, queda prohibido viajar también a Italia, Bélgica, Alemania o Portugal. El gigante asiático refuerza sus medidas de control en sus fronteras ante, según dice el gobierno, el aumento de casos importados de Omicron. China pone el foco en los principales puertos marítimos del país. Y tras anunciar su plan de desescalada para enero, Nueva Zelanda cancela sus planes y permitirá la entrada de extranjeros a partir de abril de 2022. Pero sin duda lo que llama la atención en el entorno cercano al nuestro es la decisión de los Países Bajos, de Holanda, de volver al confinamiento estricto como el que tuvimos hace casi 2 años. Samuel Rodríguez Alvarado es un canario que vive precisamente en aquel país. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿En qué ciudad vives concretamente, Samuel? Vivo en Bergen op Zoom, muy cerca de mi trabajo. Es el sur de Holanda. Ajá. ¿El confinamiento, por lo que le han dicho a ustedes, va a ser igual que el que hubo hace 2 años? Es decir, todo el mundo a su casa y solo salir para lo imprescindible. No. Aquí en Holanda las cosas son diferentes. Ya hace como yo llegué aquí el 29 de noviembre, de octubre, y a las 2 semanas ya se implantó la mascarilla que no había que tenerla. Y ahora ya, la madrugada de este domingo hasta el 14 de enero, todo lo que son los supermercados y demás, todo cierra a las 5, solo los supermercados y farmacias. Todo lo demás está cerrado siempre. Pero el trabajo sigue funcionando, con más restricciones, pero sigue funcionando. O sea, para Holanda, Samuel, lo que es confinamiento estricto es cerrar a partir de cierta hora y ponerse la mascarilla. Correcto. O sea, pero aquí la gente está mucho más concienciada, ¿vale? Aquí sales a la calle y está, todo diferente allá porque el negocio está cerrado, la gente respeta la entrada a las tiendas y demás. Es verdad que hay tanto extranjeros, ¿sabes? Somos tantos canarios, españoles, uruguayos, argentinos, todo, que estamos acostumbrados a tomarnos un poco las cosas a la ligera, que aquí nos están como un poco parando las piernas. Sin embargo, pero no es igual de restrictivo. Estoy de acuerdo en que a lo mejor somos un poco más desordenados a la hora de entrar a determinados espacios, Samuel, pero a mí me da la sensación de que somos más respetuosos, por ejemplo, con el uso de mascarillas, que tú acabas de decir que hasta octubre no se la han puesto desde que finalizó la oleada anterior. No, y en muchos sitios aquí entras con la mascarilla y te dicen que te la quites, que no hace falta que tengas mascarilla. Te preguntas si tienes COVID, le dices que no y te dice que te la quites. O sea, aquí hay mucha gente que está en contra de todo eso y ha habido muchas manifestaciones y desde que pusieron lo de la mascarilla otra vez en octubre ya ha habido muchas manifestaciones de gente que está en contra de eso, gente que tú la ves en los centros comerciales y tampoco la tiene. O sea, que te tienes que adaptar a esa parte, a la parte más dura que decías respecto a algunos comportamientos, pero también respecto a otras en las cuales de repente los españoles, los uruguayos somos como más restrictivos, ¿no? Sí, hace como 2 semanas dimos positivo, yo y mis 3 compañeros, y tuvimos que quedarnos ahí, que todo el tiempo que estuvimos en Canarias nunca nos contagiamos y aquí sí, y fuimos un grupo como de 20 en la empresa. Hombre, no me extraña si cuando entran a una tienda les dicen que se quiten las mascarillas,
Pues no me Claro. extraña que haya más No, y en el contagios, trabajo ¿no? también, porque cuando salimos a comer son comedores y, claro, aunque seamos los compañeros que nos vemos todos los días, pues ya nos estampamos contra un muro ahí. Dijimos, vamos a tener un poquito más de cuidado porque vale que lo pases y que al final no fue nada muy grave porque no tuvimos síntomas, no nos vimos muy malos, simplemente lo del gusto y el olfato, pero no es agradable quedarte ahí encerrado 5 días en tu casa, aislado por completo ahí y sabiendo que estás enfermo. Ya me imagino, y además lejos de casa y con todo lo que se ve y se oye, me imagino Claro. que aunque uno se encuentre bien, un poco de susto da, Samuel, ¿no? Seguro, eso... Claro, no, sí, susto Dios. Susto Dios. Al principio estábamos como un poquito, ¿sabes? Echados para adelante de decir, pues bueno, si notaba, pues ya lo pasamos y demás, pero cuando nos vimos ahí, que los teníamos los tres y a la hora de que te llame el rastreador, todos en inglés, tenemos que intentar, a veces te hablan en neerlandés, que no entendemos nada, y es todo como un poco más complicado, pero bueno, ya estamos bien, ya estamos trabajando, estamos sanos y adaptándonos a la vida en Holanda. Bueno, pues esperamos que así sea. Aprender el neerlandés lo veo difícil, ¿eh? Los que lo hemos escuchado es una difícil. Una mezcla rara de alemán, Muy ¿verdad? difícil. Sí, es difícil de aprender. Sí, es como una mezcla entre el alemán, el polaco Pero te digo que aquí, menos holandeses, hay de todo. Porque entro a la empresa y parece que estoy en Las Palmas, en cualquier empresa trabajando. Así no vas a aprender nunca el neerlandés, Samuel. No vamos a aprender nunca el inglés aquí, lo tenemos claro todos ya. Cuando nos reunimos todos canarios. Está claro, hay Los que no, intentas aprender inglés, pero que va. Hay que empezar a mezclarle. Samuel, muchas gracias, de verdad, por habernos Gracias atendido. a ustedes, Mucha un suerte. saludo. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven, ese dato importante, que lo que nosotros que pensábamos que era un confinamiento estricto, allí lo llaman así, claro, confinamiento estricto para sus parámetros, que no tienen nada que ver con los nuestros. Mientras la Organización Mundial de la Salud, simplemente ellos sí recomiendan cancelar todas las fiestas para frenar el aumento de contagios. Su director lo ha transformado en un eslogan: unas navidades canceladas son mejor que una vida cancelada. Las Navidades se celebran de forma distinta en todo el mundo, pero lo cierto es que en la mayor parte supone todo un momento para reunirse y celebrar. Pero con una pandemia de por medio, si no se siguen una serie de medidas, podría ser algo arriesgado. Hay más confianza y se suele bajar la guardia. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda cancelar las celebraciones de Navidad y fin de año. Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde. Ninguno de nosotros quiere estar aquí de nuevo en 12 meses. La OMS afirma que la variante Omicron se expande de manera más fácil que la variante Delta, y esto compromete el riesgo de reinfección a personas en recuperación o ya vacunadas. De ahí que este ente de la salud en todo el mundo sugiera la cancelación de las festividades navideñas. Bueno, recomendaciones que se unen a las medidas de confinamiento que se están llevando en algunos países y a las exigencias de algunos de nuestros mayores mercados aquí en Europa, por ejemplo, para los visitantes británicos. Vamos a ver cómo están afectando estas restricciones al turismo. José María Mañaricúa, presidente de la Federación Hotelera de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablan ustedes de una oleada de cancelaciones. ¿Hasta qué punto? Bueno, lo que venimos a decir es que el 1 de julio nos dimos en Europa unas medidas a la hora de viajar, que era el certificado digital, el estar vacunado o tener un test o haber pasado la enfermedad. En eso España tenía que liderar esas medidas. Durante mucho tiempo lo estuvimos pidiendo. Y por fin, ese 1 de julio, entraron estas reglas que han habilitado los viajes y el turismo. Ahora vemos cómo en diciembre el Gobierno de España somete a los británicos únicamente les acepta la doble vacunación, cuando los niños británicos de 12 a 18 años no están vacunados, solo tienen una vacuna. ¿Doble vacunación para los niños, José María? No, para todos los británicos, pero los niños británicos solo tienen puesta una. Pero los niños británicos solo tienen puesta una vacuna de 12 a 18 años y, por tanto, las familias británicas para estas Navidades 25-31 no podrán viajar a España y sí a Portugal. ¿Qué quiero decir? Que España no ha respetado ese certificado digital europeo, esa norma que nos dimos todos a la hora de viajar, y ha obligado a los británicos a venir con la doble vacuna, mientras que Portugal acepta ese certificado digital y, por tanto, los británicos, las familias británicas van a poder ir al Algarve o van a poder ir a Madeira de vacaciones estas Navidades y no poder venir a Canarias. Es decir, en un momento que Canarias era líder turístico de sol y playa en Europa, el único destino abierto importante en España,
va el gobierno central y cierra esa posibilidad que las familias británicas puedan venir a Canarias. José María, no es una exigencia europea. Esa medida no es una exigencia europea, entonces. Si van a Portugal, es que Portugal es Europa. Entiendo que es Europa, pues no es una exigencia europea. Es España ha tomado esa medida que afecta al destino turístico de Canarias, porque en estos momentos ni en Baleares ni en la península hay turismo y, por tanto, toma una medida que afecta restrictivamente a Canarias, nos afecta restrictivamente a Canarias negativamente sin tener en cuenta que es nuestra temporada alta y, por tanto, nuestra economía se mueve en estos parámetros. En septiembre-octubre la cosa pintaba bien, la verdad, conforme como habíamos venido detrás. ¿Cuánto nos cuesta esa decisión? ¿Cuánto nos ha costado esa decisión en parámetros de ocupación, de cancelaciones de reserva? Pues no sabría decir exactamente, pero si puede afectar mensualmente a 50, 60.000 británicos, estamos hablando de 600 millones de euros de ingresos en Canarias mensualmente. Perdón, 60 millones de euros mensuales, 60 millones de euros mensuales para Canarias de ingresos, una cantidad importante. Si sumamos varios meses que podemos estar afectados por esta medida, estamos hablando de una cantidad importante. Pero yo le digo, dígame. Portugal acepta a los británicos con el certificado digital, aquella norma que nos dimos todos en Europa. ¿Por qué cambiamos en España las reglas de juego cuando España es líder turístico mundial? No lo entendemos. Sí, porque además los británicos, si no tienen la doble vacunación para los niños, difícilmente van a poder cumplir con ese requisito que plantea el gobierno estatal. ¿Lo están notando también a la hora no solo ya de las cancelaciones, sino de las reservas para enero o febrero? ¿Notan una ralentización en el mercado británico? Cuando los compradores de vacaciones ven que los estados empiezan a cambiar las reglas de juego, empiezan a someter a nuevas restricciones, entienden que aunque compren las vacaciones no están aseguradas y por tanto deciden esperar a ver qué ocurre y por tanto se empiezan a minorar las ventas y la compra de vacaciones. En este sentido, este cambio en las normas que nos dimos en julio afectan a la decisión de la gente de comprar, a la confianza en poder comprar y hacer las vacaciones. Por tanto, esto afecta muy negativamente a las compras futuras de vacaciones para los meses de enero, febrero y próximas. ¿Y cómo va la cosa con el mercado alemán, que es otro de los grandes emisores de turistas? No hay esa exigencia, me imagino, con ellos, pero claro, allí están ahora muy restringidos los movimientos para sus propios ciudadanos por parte de su propio gobierno. Bueno, todas estas restricciones que puede estar habiendo, lo que hace es que la gente no compra de futuro para enero y febrero las vacaciones y por tanto vemos una ralentización en la compra de vacaciones y por tanto ya tendremos unas bajas ocupaciones en los meses de enero y febrero. Desgraciadamente, solamente se han tomado, gracias a Dios solo se han tomado estas medidas por parte del Gobierno de España con el Reino Unido. Esperemos que se mantenga el certificado digital, aquella norma que nos dimos todos para viajar el 1 de julio en la Unión Europea y esperemos que el Gobierno de España recapacite y no cambie estas normas de futuro. Bueno, pues esperemos que así sea y que la situación en general vaya mejorando para que todos podamos ir ganando un poco más en esta batalla contra el COVID, que nos está dando muchos palos. José María, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bien, el sector también del turismo, de nuevo golpeado. Miren que septiembre-octubre pintaban bien las cosas para este mercado de invierno, pero la situación ha vuelto a provocar un descenso en las reservas y un aumento en las cancelaciones. Una pausa y volvemos. Pasan 12 minutos de las 2 de la tarde, seguimos en Atlántico Noticias con una fotografía que les enseñábamos al principio del programa y que nos gustaría que vean de nuevo, porque es impresionante, la verdad, esta fotografía del hoyo de la Sima, que está en La Palma, muy cerca del actual volcán, del volcán más reciente. Bueno, los volcanes forman cavidades como esta, quizá las más conocidas sean los tubos volcánicos, pero también las simas, que son, al fin y al cabo vienen a ser agujeros, una caída, con una gran caída, hasta 72 metros de altura, por ejemplo, que tiene esta. Es la mayor conocida en Canarias. Pues bien, ahora un grupo de científicos ha grabado lo que parece la salida natural de una nueva sima. Ana Ramos, estás con un grupo de expertos, precisamente los que han podido descubrir esta nueva sima, ¿verdad?
Expertos que precisamente buscaban esa cima y que realizan trabajos de documentación en el entorno de Cumbre Vieja. Con nosotros tenemos a Octavio Fernández, que es coordinador del equipo de espeleología volcánica. Octavio, como decíamos, el descubrimiento de esa cima es producto de una búsqueda que ustedes llevaban realizando hace días. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, desde que la actividad en los centros de emisión se redujo, nosotros entramos en una fase clave para tratar de detectar la existencia de estos conductos verticales que son las cimas volcánicas, porque también pueden quedar obturadas pocos días después si se producen deslizamientos o derrumbes hacia las partes interiores de los conos. Así que digamos que este era el tercer vuelo que hacíamos ya buscando la posible existencia de una cima, y fue finalmente el viernes cuando pues encontramos indicios ya claros de son las fotografías que están viendo los espectadores del Atlántico Noticia. Hemos hablado mucho y escuchado hablar mucho de los tubos volcánicos. Cuéntanos qué diferencia hay entre estos y una cima, cómo es la forma, y ya estaba hablando Roberto también de la enorme profundidad que pueden llegar a tener. Sí, respecto a la profundidad que pueda llegar a tener, de momento son todo conjeturas. No podemos tomar como base otros ejemplos que hay en la isla de La Palma, como puede ser el hoyo de la Cima, que alcanza 72 metros de profundidad, o el Búcaro del Martín, que alcanza los 57, pero también puede ser una profundidad mucho más pequeña. La diferencia básica con los tubos volcánicos es que los tubos volcánicos se forman en la colada, por enfriamiento de la superficie. Es como si se formara una manta de roca ya sólida que actúa como aislante y permite que el tubo con la lava incandescente siga funcionando bajo esta capa sólida de la colada. Sin embargo, las cimas se forman en los centros de emisión. Las cimas son un conducto vertical que, por un motivo que no siempre está claro, pues queda vacío. Un conducto por el cual estuvo saliendo lava o piroclastos o ambas cosas en su momento, pero que al finalizar la erupción drena y queda vacío, y generalmente suelen tener forma de campana. El orificio que observamos, la boca, suele ser más estrecha, pero se va ampliando a medida que se desciende hacia el interior del edificio volcánico. Como un desagüe. Esta erupción, estos 3 meses de proceso eruptivo, ha dejado un mundo nuevo en esa zona de Cumbre Vieja. Imagino que tendrá que pasar mucho tiempo de enfriamiento y de gasificación para que se puedan adentrar en esas cimas, en esos tubos volcánicos, pero será toda una aventura. ¿Cómo, a vista de dron, cómo se ve de momento esa zona? Bueno, a vista de dron podemos apreciar toda la extensión del campo de lavas, pero hay que tener en cuenta que hemos ido apreciando la evolución de este campo de lavas. Lo que vemos ahora es una superficie, pero que a su vez es como una tarta de pisos. Está formada por muchas capas. Tenemos que tener en cuenta que en el entorno de montaña rajada las coladas alcanzan más de 80 metros de espesor, pero que no se han formado de una sola masa de lava, sino de capas y capas apiladas de lava. Y hemos observado que en prácticamente todas estas capas de lava se han formado tubos volcánicos, más o menos complejos además. La pregunta del millón es: ¿estarán drenándose todos estos tubos volcánicos? ¿Quedarán todos vacíos? Y más importante, ¿quedarán conectados en vertical entre ellos? Bueno, pues son preguntas que obtendrán respuesta en unos meses. Está claro que el proceso de enfriamiento y de gasificación será muy largo, hasta que puedan estos científicos, estos expertos, caminar por sí solos en esa zona. Apasionante este proceso eruptivo, sobre todo ahora ya que parece haber cesado, Ana, y que nos va planteando nuevas preguntas para las que todavía tenemos que esperar contestación. Gracias, Ana. Bueno, pues la erupción indudablemente ha causado un gran impacto en la sociedad palmera, pero también en nuestro idioma. Hay varios términos nuevos que se han popularizado y algunos de ellos optan a palabra del año. A ver si adivinan cuál. Bueno, ahí se lo hemos dicho. Fajana, adaptada durante estos meses para referirnos a ese delta dábico, a esa isla baja, pues aspira a ser candidata, o ya es candidata, a Palabra del Año por la Fundación del Español Urgente, por la Fundeu, que selecciona cada diciembre sus nominadas por la especial repercusión que ha tenido la palabra en los medios de comunicación y en el debate social. ¿Cuáles seleccionarían ustedes? Bueno, además de Fajana hay algunas relativamente nuevas, como criptomoneda, ecoansiedad, metaverso o negacionista, y otras que llevan ya años en el diccionario, pero de las que hemos hablado mucho en este 2021, como vacuna, variante o megavatio.
Y otra palabra que podría ser palabra del año, sin duda, ceniza. La hemos nombrado 1001 veces justo con las cenizas del volcán de La Palma. Pues bien, Plátano de Canarias ha lanzado un mensaje de esperanza en su spot navideño. Nacerás entre cenizas como semilla de esperanza, Isla Bonita. Justo con esa palabra y con ese leitmotiv que estamos viendo dibujándose sobre las pantallas. Renaceremos de las cenizas. Contigo renaceremos de las cenizas. Ese es el mensaje de esta campaña que cuenta con la música de la cantante lanzaroteña Rosana. Asprocan tendrá el apoyo del Ministerio de Agricultura para impulsar la difusión de esta campaña y este mensaje que se dibuja así de bonito, la verdad, hay que decirlo. Será para toda España. Bueno, una idea acertadísima, ¿verdad? Utilizar las cenizas para esto, para dibujar futuro. Vamos a ver una imagen inédita, hasta ahora también, en La Palma. El cráter, bueno, ahí lo tienen, en principio, pues bueno, ya lo hemos visto otras veces, pero fíjense en el movimiento en la parte inferior de la imagen. Por primera vez estos días científicos, en este caso de Involcán, han podido acceder hasta el principal centro emisor de lava y piroclastos durante los últimos meses y lo han hecho para tomar muestras y seguir analizando hasta el mínimo detalle de este proceso eruptivo. Es espectacular la diferencia de tamaño entre ese nuevo edificio volcánico y la altura, lo pueden observar ahí, de los científicos, que también han divulgado estas otras imágenes dentro del volcán. Científicos de Involcán que traen en los cráteres, ahora con mucha menos actividad, para medir los gases volcánicos. Bueno, y aquí estamos viendo sangrar el volcán. Podríamos decir, al ver esas concentraciones de ese color tan rojo, tan intenso, desde luego este vídeo es sorprendente, esa gotita roja en concreto que veíamos es azufre. Resulta que el azufre, con un color que todos conocemos, a temperaturas superiores a 190 grados se transforma en rojo. A temperaturas inferiores ya toma el color con el que comúnmente lo asociamos, el amarillo, y si hay humedad se vuelve incluso más verdoso, dicen los expertos. Bueno, nos está dejando este volcán imágenes fantásticas, maravillosas, después incluso de esa erupción y ya con la tranquilidad de pensar que esta ha cesado. Faltan 4 días y falta menos tiempo para cambiar de estación, porque ya saben, ahora estamos en otoño, pero en apenas 2 horas, en menos de 2 horas, a las 4:01, nos vamos al invierno. Vamos a hacer balance de lo que ha sido este otoño en las islas y de cómo viene la próxima estación. David Suárez es delegado de AEMET en Canarias. ¿Qué tal, David? De AEMET en Canarias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Pues muy bien. Bueno, claro, con tanto volcán, con tanto COVID, casi que no hemos hablado del tiempo, porque hemos tenido otros temas de conversación y ya sabemos que el tiempo suele ser el principal, pero ¿podemos decir que este otoño ha cumplido con las expectativas de lluvia, por ejemplo? Pues la verdad es que no, hemos cerrado un trimestre otoñal que se ha caracterizado pues por ser muy, muy seco. Hemos registrado en promedio en torno a un 39% de las precipitaciones que son normales. Por lo tanto, hemos cerrado un trimestre con un carácter muy seco. Desde el punto de vista térmico ha sido normal, pero ha sido normal, hay que hacer hincapié, que ha sido normal porque lo que es el mes de septiembre y el mes de octubre fueron cálidos o muy cálidos y compensaron ese mes de noviembre que terminó siendo muy frío. Por lo tanto, bueno, hemos estado ligeramente, sobre todo con la precipitación, por debajo de lo esperado. Sí, y eso que, bueno, en las islas llevamos tiempo hablando de sequía, no sé si es un problema al que no le hemos prestado la debida atención, pero me está diciendo usted que ha llovido menos de la mitad de lo que debería. Exacto, lo que es en el trimestre de otoño ha llovido un 39% de lo habitual y por lo tanto pues estamos en un valores pues bajos, ¿no? Respecto a lo que es el año hidrológico, que lo controlamos desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, lo cerramos con un 86% del valor esperado. Ahí diríamos que fue de normal a seco, pero comenzamos lo que es terminamos lo que es este año pues con valores pues por debajo de lo normal. ¿Cuál es la temporada de lluvias en Canarias? Es decir, ¿cuándo recibimos más aportación de lluvias normalmente?
Diríamos que los meses más predominantes de precipitación serían los meses de febrero, enero y diciembre, ¿no? Evidentemente hay diferencias en función de la isla y de las islas, pero en general diríamos que de febrero, enero y último diciembre. Y en las previsiones, en lo que ustedes puedan adelantarse, ¿observan que diciembre, por ejemplo, va a ser capaz de compensar un poco todo lo que no ha caído en los meses anteriores? Diríamos que estas próximas 3 semanas, si nos centramos en el marco de las próximas 3 semanas, el modelo estacional señala que tanto la semana en curso con la que estamos ahora como las próximas 2 serían de normal a húmedas, ¿no? Esto está marcado un poco por todo lo que es la configuración sinóptica que tenemos ahora en lo que es la cuenca atlántica. Está dominada la cuenca atlántica por sistemas de baja presión que se van desplazando de oeste a este y están yendo al norte de Canarias y a nosotros nos están afectando los frentes. Podríamos decir que incluso en el día de hoy estamos afectados por un frente atlántico que está dejando pues precipitaciones principalmente en las islas occidentales, sobre todo La Palma, La Gomera y Tenerife en estos momentos, y para el día 24 tendríamos otra entrada de frente más debilitado que podría afectar sobre todo a las islas occidentales. En este entorno, pues puede ser que estas próximas 3 semanas sean de normal a húmedas. Bueno, pues esperemos para que compense un poco lo que no ha caído en los meses anteriores, que debería haber llovido. Por cierto, las temperaturas esperan una bajada importante para lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿eh? Ahora mismo hemos recuperado los valores normales, terminamos lo que es el noviembre y la primera quincena de diciembre estuvimos en valores por debajo de los habituales, por debajo de los normales, y ahora hemos vuelto a recuperar con estas entradas de flujo del oeste, flujo subtropical, hemos vuelto a recuperar la normalidad en cuanto a valores de temperatura se refiere. Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que viene, a ver si cae nieve, no sé si ustedes ya, bueno, si hay precipitaciones y hay un poco de frío, nieve habrá seguro, pero habrá que ver. Por ahora no, terminaremos el año sin nieve. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va pasando. Hasta diciembre llegamos, a partir de ahí ya no nos atrevemos tanto. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un saludo. Buenas tardes. Bueno, pues quedan pocos días para la Navidad. A pesar de las restricciones, las celebraciones continúan de una u otra manera y en varias ciudades las carreras, por ejemplo, en honor a Papá Noel son célebres. Desde los típicos maratones hasta las competiciones, atención, en góndola. Y para los que quieran estar más tranquilos pueden disfrutar de un espectáculo de luces, aunque tendrán que viajar hasta Lituania. Los espectadores se deleitan con el gran festival de las llamadas linternas. En realidad son esculturas iluminadas. Este año, Alicia, en el País de las Maravillas, revive los recuerdos de la infancia. Muy lindo lugar y muy buenas luces y una historia sobre Alicia y el País de las Maravillas. Es estupendo, muy lindo. Estoy muy satisfecha. Con COVID todo es correcto, solo se realizan las actividades externas. Esta es una de esas en el exterior a las que puedes ir y ver algo. Disfrutan de las esculturas a pesar de las bajas temperaturas, posan junto a ellas y también juegan. Un viaje a la infancia como los niños de hoy que esperan la llegada de Papá Noel. En Venezuela, miles de corredores participan en el maratón. Para mí es un retorno otra vez a las carreras porque estuve con COVID y estoy retomando esta actividad. Es la manera de celebrar la Navidad, ¿okay? Disfrazarnos de Santa, poner los gorritos, el color rojo, todos juntos, corriendo en familia. Y en Venecia, como no podía ser de otra manera, prefieren rendirle homenaje con una carrera en góndola. Imágenes que esbozan sonrisas y también recuerdos, los juguetes de los años 50 y que varias generaciones pudieron disfrutar. ¿Quién no recuerda la Nancy clásica o los Madelmans? Juguetes que fueron las estrellas también en Navidad. Increíble, los Madelman. Un primo mío, mucho mayor que yo, tuvo uno una vez. Bueno, vamos a terminar nuestro programa mirando de nuevo al volcán, donde hemos estado mirando al exterior desde hace ya más de 3 meses, pero hoy con la tranquilidad de saber que está letargado, está tranquilo, aunque el plazo que se han dado los científicos aún no ha terminado, quedan 4 días para eso. Lo cierto es que prácticamente todas las señales indican que el proceso ha terminado. Solo hay uno que inquieta, aunque ayer también descendió y aparentemente desapareció, que fue ese abultamiento, ese empuje de la Tierra, ese abombamiento de la Tierra que detectaron en la estación de Hedei, que levantó la Tierra, la bombó 8 centímetros, que después descendió en buena medida.
se está vigilando ese punto, aunque parece que en principio no representa un problema. Habrá que ver los resultados que dan mientras estamos viendo ese vuelo en directo. Esta es la zona de Todoque, concretamente, una de las primeras zonas afectadas por la erupción, por la colada principal, que como vemos en algunos puntos de nuevo se dividió, siguiendo los caprichos de la lava y del terreno por la que circulaba y tenía ese comportamiento. Ahí lo ven, esa zona, por ejemplo, completamente aislada, casi rodeada por la lava por completo, y en la que de repente aparece un trozo de carretera que no ha tocado la lava y algunas construcciones a las que apenas le afecta, incluso algunas de poder volver a vivir ahí, pues por ejemplo, miren esa de la derecha, pues, o esas de la derecha que también aparecen al fondo, van a tener como muro trasero pues prácticamente esa colada de lava, que desde aquí no es apreciable, salvo que las podamos comparar con la altura de las casas, pero la altura de esas coladas en algunos puntos pueden llegar hasta los 25 metros, en zonas altas más cerca de la montaña, incluso hasta los 60 metros de altura. Todos los datos en torno a este volcán que se aletarga los pueden ver a continuación en Telenoticias 1, de la mano de Paco Luis Quintana. Nosotros, ya lo saben, volvemos mañana a partir de la 1 de la tarde en otra edición de Atlántico Noticias y ojalá contándoles que nos ha caído un buen pellizco de la lotería. Hasta mañana.